Salud y Medio Ambiente. Segundo grado. Funciones de los sentidos. Hola, bienvenidos a su programa Aprendamos en Casa, donde estudiaremos la ciencia de nuestro interior y entorno. Mi nombre es Wilwinic Orantes y ahora veremos un tema muy interesante. Hablaremos sobre los sentidos. A continuación, veamos cómo funciona la audición. Te invito a que prestes especial atención a las siguientes palabras clave: materia, percepción, sentido y receptor. Comencemos. Al observar nuestro entorno, nos damos cuenta que estamos rodeados de diferentes objetos o seres vivos. Todo está hecho de materia, puesto que ocupa un lugar en el espacio. Pero, ¿cómo los percibimos? Somos capaces de percibir tanto nuestro interior como el exterior con ayuda de los sentidos. Ellos son parte del sistema nervioso y permiten tanto captar como procesar la información mediante estructuras llamadas receptores. El sentido del oído, por ejemplo, permite percibir los sonidos, su volumen, tono, timbre y la dirección de la que provienen. El órgano receptor es el oído, que también funciona para el equilibrio. Muy bien, ya hemos aprendido qué es un sentido y cómo funciona la audición. Ahora veremos cómo funciona la vista. Excelente, tengo dos objetos en mis manos. ¿Acaso ellos se parecen o no? Probablemente sepas que no se parecen, pero ¿qué tal? Estos objetos que tengo en mis manos son diferentes, pero son diferentes en cuanto a su forma y en cuanto a sus colores. Acabas de utilizar el sentido de la vista, pero no solamente eso. Utilizaste dos tipos de visión. La visión fotópica te permite detectar los colores en condiciones de alta iluminación. Por otro lado, la visión escotópica te permite determinar las formas cuando está muy oscuro todo. Pero, ¿dónde están los receptores de la vista? Los receptores de la vista se encuentran en los ojos y hay dos tipos básicos de receptores de la vista. Los receptores que detectan el color se denominan conos y los receptores que te permiten determinar la forma se denominan bastones. Muy bien, ahora veremos cómo funciona el sentido del tacto. ¿Qué información podemos obtener a partir de él? A continuación tengo dos recipientes que contienen la misma sustancia. Simple vista y con el contacto podemos saber que uno es más grande y más pesado que el otro. Es más pequeño y es menos pesado, pero ambos tienen la misma sustancia. ¿Qué tiene esta sustancia de especial? Veamos qué ocurre al contacto. Es una sustancia suave hasta el punto de que puede volverse líquida. Sin embargo, al contacto se vuelve sólida. Entonces, esta es una sustancia muy interesante que cambia dependiendo de la fuerza que estemos aplicando. Al aplicar poca fuerza, la sustancia se siente líquida y al aplicar mucha fuerza se vuelve sólida. Lo mismo ocurrirá en este caso, donde la sustancia es más pequeña, en menor cantidad, el recipiente y la sustancia está en menor cantidad. Veamos. La sustancia siempre se comporta igual. Es una sustancia sólida al contacto y cuando utilizamos poca fuerza se vuelve líquida. ¿Qué acaba de ocurrir acá? En ambos recipientes tenemos las mismas características. Resulta que acabamos de observar una propiedad intensiva de la materia. El tacto nos permite determinar algunas propiedades intensivas de la materia. En este caso podemos determinar la consistencia y si es sólida o es líquida. ¿Dónde están los receptores del tacto? Los receptores del tacto se encuentran en la superficie de la piel. La temperatura de ambas sustancias, puesto que son las mismas y se encuentran en la misma condición,
es aproximadamente la misma, es decir, con el tacto podemos determinar temperatura, podemos determinar la consistencia y podemos determinar el peso del material. Muy bien, ahora pondremos a prueba dos sentidos muy relacionados. Estamos hablando del sentido del olfato y el sentido del gusto. Estos sentidos permiten lo que llamamos la quimiorrecepción o percepción de sustancias químicas del ambiente. ¿A cuántos de ustedes no les gustarán unas buenas tortillas en el almuerzo? Pues resulta que acá tengo dos clases de tortillas preparadas de forma distinta. Estamos hablando de las tortillas fritas y las tortillas hechas al comal. Ambas tortillas tienen un aroma agradable que podemos percibir tranquilamente con el olfato. Pero el sabor, aunque ambas son sabrosas, ¿cuál de las dos será más sabrosa? Posiblemente la mayoría de nosotros prefiera las tortillas fritas. ¿Qué tienen de especial las tortillas fritas? Bueno, averigüemos qué tienen de especial estas tortillas sumergiendo ambas tortillas en los vasos con agua. Vamos a comenzar primero con la tortilla frita. Coloco el vaso acá y sumerjo la tortilla frita en su interior. Al sumergir la tortilla frita en su interior, se observa en la superficie del vaso unas pequeñas partículas oleosas, las cuales incrementan a medida que comienzo a agitar y a agitar, tal como si fuese una sopa de res. Esas partículas oleosas que se observan en la superficie del vaso son el resultado de la presencia de grasa en esa tortilla. La grasa denota sustancias aceitosas con alto contenido energético para nosotros y para otros seres vivos. Pero, ¿qué ocurrirá con las tortillas que no están fritas? Las tortillas que no están fritas, al sumergirlas en el vaso con agua, se observa que no hay o no existe la presencia de esas pequeñas partículas oleosas en la superficie, es decir, tiene poca grasa. Entonces, ¿será que acaso las tortillas que no están fritas no tienen energía presente en su interior? ¿O ambas tendrán energía? Pues averigüémoslo. Para averiguarlo, vamos a colocar esta tortilla frita, muy llena de grasa, se puede observar en la superficie. La coloco acá. Al colocarla, vamos a agregar una sustancia que detecta la presencia de un azúcar presente en las células vegetales y en general en todas las plantas. Esta sustancia comienza a impregnarse lentamente en la tortilla y al impregnarse en la tortilla comienza a volverse oscura. Esa oscuridad es la presencia de almidón, un azúcar de almacenamiento que, al igual que la grasa, contiene energía, pero la energía se encuentra presente en menor cantidad en el azúcar. Ahora, ¿qué ocurrirá con la tortilla que no está frita? Voy a colocar la tortilla no frita en la siguiente etapa y acá voy a agregar el lugol. Agrego el lugol y se observa que la tortilla se vuelve muy oscura. Esta oscuridad pues es muy parecida a la de la tortilla frita. Acá pueden observarse ambos casos. En ambos casos las tortillas se oscurecen. Al oscurecerse se denota la presencia de almidón, que es la sustancia de almacenamiento que contiene mucha energía, tanto para nosotros como para otros organismos vivos. A continuación, veremos algo muy interesante. ¿Qué alimentos te gustan más? ¿Los alimentos amargos o los alimentos dulces? Resulta que los alimentos con un sabor amargo o con olores desagradables generalmente se encuentran en descomposición
y son dañinos para nuestra salud. Pero recuerda, no por tener un sabor ácido o amargo, no por faltarle sal, no por faltarle un poco de grasa o no por faltarle un poco de picante, el alimento está descompuesto, sino por tener microorganismos alimentándose de él. Ahora, ¿sabías que los humanos tenemos más de 5 sentidos? Pues ahora veremos qué otros sentidos tenemos. Aparte de los 5 sentidos tradicionales, vista, tacto, olfato, gusto y audición, los humanos contamos con una serie de sentidos adicionales, tales como el sentido del dolor, que ayuda a detectar malestares, el sentido del equilibrio, que permite coordinar movimientos, el sentido kinestésico, que le permite al cuerpo determinar la ubicación de cada una de sus partes. Muy bien, ¿qué tal si repasamos lo aprendido? Los sentidos forman parte del sistema nervioso y permiten percibir nuestro interior y entorno con estructuras denominadas receptores. ¿Qué receptores? El sentido de la vista tiene sus receptores en los ojos. El sentido del olfato tiene sus receptores en la nariz. El sentido del gusto tiene sus receptores en la lengua. El sentido del oído en un órgano con el mismo nombre, en el oído. Y el sentido del tacto en la piel. Ahora que lo sabes, responde las siguientes preguntas. ¿A través de cuál órgano podemos ver los objetos? Literal A, la lengua. B, los oídos. C, los ojos. Si respondiste C, los ojos, estás en lo correcto. ¿Cuál de las siguientes opciones se refiere a uno de los sentidos? Literal A, la vista. Literal B, el saltar. Literal C, el bailar. Si respondiste A, la vista, acertaste. Los olores pueden ser, literal A, dulces y agrios. Literal B, agradables y desagradables. O literal C, lindos y feos. Si respondiste B, agradables y desagradables, felicidades, has superado la prueba. Bueno, hemos llegado al final. Recuerda que debes cuidar tus sentidos y también tu salud siguiendo las medidas sanitarias. Y no te olvides de sintonizar tu programa Aprendamos en Casa.